como tú. Buen día, San Pedro de Macorís, República Dominicana y el mundo. Aquí estamos en su espacio Resumen Sabatino por VI Radio en este sábado 14 de junio del 2025. Tenemos la lectura de la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 17, en su versículo 1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Qué tremenda reflexión aquí tenemos en la mañana de hoy. Así que con estas palabras de aliento, de fortaleza, iniciamos hoy nuestro espacio Resumen Sabatino por VI Radio. Hoy tenemos un invitado, un amigo, un hermano, una persona que le conozco desde hace muchos años y es una persona trabajadora, una persona que ha estado en los medios de comunicación desde hace muchos años. Me refiero a Kenneth Justiniano, quien es locutor, director de Radio FM 103, productor de los programas Rayo X y La Mañana 103. O sea que estamos hablando con una persona que es bastante conocedora de lo que es los medios de comunicación. Buenos días, Kenny. Buen día, Iván Santana. Buen día a mi hermano de muchos años también, José Ramírez, ingeniero, salud, mi asesor en asuntos de tecnología, uno de los asesores que reconozco más importante para mí, porque siempre el intercambio de ideas, de conocimientos son importantes. Y a ti, que también te conozco hace muchos años y has trabajado con nosotros, conmigo, ¿verdad? Desde hace un tiempo, además de la amistad que tenemos en conjunto. A ti y a tu familia, muchos saludos y la bendición de Dios, que siempre es lo primero que se menciona aquí y lo primero que yo hago en los programas que yo participo. Kenneth, antes de que comencemos a hablar de tu historia en los medios de comunicación, vamos a darle la oportunidad aquí a nuestro amigo Jabao, que tiene una información que ofrecerle a los amigos oyentes. Adelante, Jabao. Sí, buenos días a cada uno de los radio escucha vía las redes sociales. Para nosotros es un grato placer estar en ese programa, un programa muy visto en las redes, un programa de los mejores. Y quiero saludar y felicitar a mi hermano Kenneth Justiniano, un abrazo para él. Igual, hermano. Fue uno de los motivadores para que nosotros hoy seamos abogados de la República Dominicana. Gracias, Kenneth. Muchas gracias. Un abrazo siempre. Sí. Y también quiero dar una información a todas las clases jurídicas. La presidenta del Colegio de Abogados Seccional San Pedro Macorís, licenciada Josefina Guerrero, está ofreciendo todos los viernes un curso taller especializado
en diferentes áreas del saber para todos los abogados. Es decir, que nosotros, como seccional del colegio de abogados, estamos preocupados por las clases jurídicas del país. Sí, estamos muy preocupados y nosotros vemos que las instituciones como la Suprema, el Consejo Nacional del Ministerio Público, la Defensoría Pública, prepara a sus hombres, lo prepara, y nosotros estamos preocupados para también prepararlo. Todos los viernes, a partir de las 2, en el Palacio de Justicia. Esa es una invitación para toda la clase jurídica. Muchas gracias y muchas bendiciones. Espero seguir escuchando a ese gran astro de la locución dominicana, Kenneth Justidiano. Muchas bendiciones para todos. Ok, gracias, Jabao. Ya los abogados tienen la información. Así que muchas gracias. Kenneth, queremos saber, ¿tú eres nativo de San Pedro de Macorís? Sí, yo soy nativo de San Pedro de Macorís, principalmente de esta área. Yo nací en la calle Mella específicamente, o sea, cerquita de aquí, en el centro de la ciudad. Nací en una casa como en la mayoría de nosotros, los petromacorizanos, con comadrona. Uh-huh. Sí, yo soy nativo de aquí. Uh-huh. Sí, si esa era la pregunta, sí, soy nativo de aquí. ¿Y cerca de ahí, cerca del Hospital Giorgio, pero ahí? Sí, claro que sí. O sea, que el que nacía con comadrona, la misma, si tú no presentabas ninguna dificultad, como quiera, había que ir a un médico para que hiciera la otra parte. Exacto. Entonces, porque ella hacía su trabajo, nosotros teníamos como familia, teníamos un médico de cabecera, que era el doctor Alán. Entonces, ya en un momento determinado, sí no tenían que llevarnos al médico para todo el récord como persona, como niño, como nacido. Entonces, ¿tú estudiaste en la escuela cerca aquí? Yo estudié, mira, mis primeros pasos como estudiante, en mi casa decían que yo era muy habilidoso. No sé si era habilidoso o necio, cuál de las dos cosas. Me ocuparon en la mañana, antes se podía, porque no había esa organización como ahora, que tú estudias y ya está marcado en una escuela. Antes yo comencé a estudiar en la escuela mixta que estaba en la Duarte con Colón. Eso fue mi primer y segundo curso, pero a la vez, en la mañana en la escuela de Puerto Rico, en lo mismo. Entonces, cuando se llevan la escuela para Miramar, ya entonces solo me quedé en la escuela de Puerto Rico hasta el sexto curso de primaria, ¿verdad? Entonces luego fue el Gastón Fernando del Igne. Ese fue mis dos primeros pasos. ¿Y cuándo te inicias entonces como ya en los medios de comunicación, ya como locutor, y en qué emisora? Bueno, yo podría decir que desde mi nacimiento yo estaba dentro de los medios, porque para el que conoce mi trayectoria y sabe quién es o quién fue don Gregorio Justiniano, uno de los locutores más destacados de su época, un locutor con una voz excelente, envidiable, y además una persona bien formada y con una calidad humana incomparable para mucha gente. Yo desde pequeño siempre me llevaba de la mano, sin saber necesariamente que me iba a gustar la comunicación. Yo empecé trabajando en Radio Mar en el año 1900, yo era menor de edad aún, en el 1979, 78, por ahí yo empecé a trabajar como cobrador. Yo cobraba por ciento, por cobrar la publicidad, y tenía una entradita ahí mínima. Bueno, en octubre del 1979, en la campaña de béisbol 79-80, de repente, pues yo era muy inquieto, yo reparaba cosas allá en la estación, y el propietario, muy querido para mí, fue don Danilo Aguiló, dueño de la estación. Él parece que vio en mí algo y me regaló un libro de electrónica.
Me dijo, mira, te voy a regalar ese libro y te voy a pagar un curso de electrónica. Me dijo él, de eso que hacían por correspondencia. Yo lo acepté. Y en octubre, repito, para empezar el béisbol, Fran Sala era el control de la cadena, el solo, Fran Sala, el control de la cadena de béisbol que se hacía aquí. Ya de las estrellas. De las estrellas, sí, con Johnny Naranjo, Lilín Díaz, Billy Berroa, esos grandes. Sí, sí. Bueno, y me dice, prepárate, dame una foto, me dice el encargado de todo allá, y me dice, consígueme una foto para hacerte un carnet que tú vas a trabajar con nosotros en la cadena. Bueno, yo feliz y contento. A las 2 semanas de yo estar allí, ya entonces me dan el mando de las transmisiones. Digo, esto es un compromiso fuerte. Bueno, el caso es que asumí las responsabilidades, desde ese tiempo me quedo allá, pero ya más adelante comienzo yo a hacer voces de comerciales sin trabajar, trabajaba los domingos, empezaba a hacer cosas los domingos, luego me dan un espacio para trabajar en la mañana, en la estación. Digo, caramba, espérate, porque yo no estaba decidido. ¿Y quién me hace decidir por la radio directamente y dejar todo atrás, inclusive carrera universitaria, todo eso? Mi profesor en este caso, José de León. Me dice, ven, tú tienes que trabajar y animar. Entonces comienzo a trabajar. Él se va para Radio Oriente y me lleva para ir a trabajar en las 2 emisoras. Entonces luego renuncio de Radio Mar. ¿Se permitían así? Antes se permitía todo eso, pero llegó un momento en que ya eso era imposible porque habían propietarios de estaciones de radio que ya entendían que no se debía hacer. Por ejemplo, mi papá, para devolver el reel, como decíamos antes, el reel es la cinta. Para devolver el reel o la cinta, mi papá trabajaba en 3 emisoras a la vez. Y hacía programas, uno en la mañana, uno en la tarde, uno en la noche, en diferentes programas, y eso se permitía. Pero, por lógica, no debería ser así, porque cada quien tiene su formato, sin hacerse daño, pero hay exclusividad que hay que venderla. Pero nada, empiezo a trabajar allí, luego salgo de Radio Oriente, pues yo trabajé una vez como control en una emisora que había aquí antes de ser locutor, simplemente, que es la misma que trabajo ahora, pero era la misma frecuencia, pero era otra estación de radio que había y era solo en música. Fue la primera estación en frecuencia modulada aquí que hubo. Sí, antes de todas las otras, pero eso es otra historia. Bueno, estoy en mi casa sentado y me llama José de León, muy dinámico, y me dice, mira, vamos a abrir una estación nueva y yo quiero que tú estés ahí. Yo fui el primero que entré en el staff, ya inclusive a organizar y dirigir, porque él veía en mí una persona y confiaba mucho en mí, una persona que podía contribuir. Y parte del personal inclusive, que José Ramírez trabajó con nosotros allá en la estación, un compañero muy importante, que me dolió después cuando se fue de la estación. No las mencionaré, pero José Ramírez trabajó con nosotros también, y vuelvo y digo y repito, me dolió cuando salió, porque cuando se va un compañero que tú estimas, tú te sientes como vacío. Y comenzaron a cada quien a coger su rumbo. Yo un muchacho joven, pero yo me quedé en FM 103 y ahora soy el director general de la estación. Yo antes era director conjuntamente con el difunto Leo Martínez, el director general, yo director de programación, que hacía todo lo que se mueve dentro, y es lo mismo que hago. Soy director de la estación, tengo muchos años haciendo programas de radio. Yo empecé haciendo Lo Mejor del Domingo, que ahí fue que Jabao participaba con nosotros, y otros más, que hay. Tengo algunas historias con relación a esto. Lo que dice Jabao, por ejemplo, si tengo tiempo de hacerlo, ¿verdad? Se puede. Sí, Jabao, que así que lo reconozco siempre. Sí, como Jabao que yo... Sí, yo lo conozco con su nombre, pero la mayoría sabe que es Jabao, el peluquero que empezó desde abajo. Yo inclusive lo ayudé mucho a formarse con su voz, a manejar la voz, a manejar la dicción, porque entendía que era una persona que se le podía sacar provecho. A mí me gusta sacarle provecho al talento que tiene a cada quien en su área, en lo que yo veo. Yo le sugerí
que estudiara y que se formara, y qué bueno que se formó como abogado. Yo siempre estaba encima de él. Hay otros, hay uno que tengo otra historia, que él un día tristemente, él trabajaba los domingos conmigo en el programa Lo Mejor del Domingo, que así fue que yo empecé a hacer el programa. Y él me dijo que él se iba a ir de la estación. Digo yo, ¿por qué? Me dice, porque él va a trabajar en la zona franca, y porque él tiene familia y él no puede seguir trabajando y ganando lo que él gana. Digo yo, mijo, tú te vas para la zona franca, sin denigrar el que trabaja en la zona franca. Pero tú eres joven y tienes oportunidades de crecer. Si te vas para la zona franca, te vas a quedar allí y vas a ser un mecánico, un simple obrero. Te vas a quedar ahí produciendo dinero para comer. Bueno, le dije, te voy a pagar para que te quedes en el programa. No te voy a decir cuánto, no era tanto. Te voy a dar tanto para que te quedes en el programa y estudies. Y este muchacho se formó y es ingeniero. Y profesor, ingeniero, y sigue su vida y muy diferente a lo que era. O sea, ese es uno de esos tantos que uno contribuye con ellos. ¿Sabes qué para mi satisfacción, lógico. Sí, claro. Te iba a preguntar con relación, pero ya tú hablaste de la cadena de las Estrellas Orientales, que estuviste ahí. Precisamente te iba a preguntar de los anuncios, si grabaste comerciales, si estaba ahí, y ya tú dijiste que sí, que estuviste laborando en esa cadena. No, pero te voy a aclarar, en la cadena yo no participé como locutor. Sino, yo era el que dirigía a los equipos, el control general. Se hacían transmisiones, inclusive que se iba hacia Santo Domingo a través de un drop, y yo era el encargado de hacer las transmisiones, de instalar los equipos, todos. ¿Llegaste a grabar? No, en esa parte todavía yo no participaba. Lo que sí puedo decir, que cuando yo empecé a trabajar en la cadena de radio, yo era el que trabajaba en medios de comunicación que más dinero ganaba mensual. Explico por qué. Yo trabajaba como control de la estación, de la cadena, oficialmente, y tenía un sueldo. Pero tenía otro sueldo para un programa que se hacía de radio después, y eso lo pagaba directamente Johnny Naranjo, con un cheque a nombre de mi papá, porque yo era menor de edad, con un cheque, y trabajaba en la estación y tenía un sueldo ya en la estación para trabajar allá como operador, control, porque yo el primer estudio de grabación que se hizo aquí lo hice yo en una cocina que había allá con equipos viejos, y nosotros grabábamos y todo eso, y ahí fue que yo empecé, a lo que tú dices, a hacer grabaciones y a probarme en ese sentido. Pero luego, creo que 79-80, gana el Licey, y la Serie del Caribe se hace en el país. Y oficialmente me dice yo, un muchacho de 15 años, me dice Danilo Aguiló, tú vas a ser el director de la cadena de Radio Nacional. Yo, ¿cómo va a ser? Y yo tuve que coger mi maletica y mi bultico y coger para el Estadio Quisqueya a instalar los equipos. Tenía que llegar temprano, el primer día que llegué con un susto, digo yo, con todo esto aquí, y cuando llego lo primero que me encuentro ahí es con un vicepresidente de la República ahí dentro, Jacobo Majaluta. Digo, ay, mi madre, ¿y qué todo esto? Y general y de todo, yo estaba asustado. Y yo, acabando de llegar, me encuentro con toda esa gente ahí dentro, a instalar equipos y a preguntar por dónde es que voy a conectar. Bueno, el caso es que son historias de vida de muchos años, que ojalá y el que esté en los medios de comunicación ahora pueda aprender, y de esto se puede vivir. Ay, qué bueno que tú seguiste los pasos de tu papá, don Gregorio Justiniano, que, como hablamos al principio, fue uno de los locutores grandes, respetados, con mucha credibilidad aquí en San Pedro de Macorís. Y me siento satisfecho porque en una ocasión yo estaba haciendo un ¿cómo es que le llaman a esto? ¿Reportaje? Sí, un reportaje, sí, para un suplemento. Correcto. Del periódico Hoy. Y yo entrevisté a don Gregorio con relación a lo que es San Pedro de Macorís y los medios de comunicación, el inicio de los medios y todas esas cosas. Y pude hacer un buen reportaje, que incluso me felicitaron en muchos programas, y muchas personas me felicitaron por ese trabajo. Reportaje. Sí, mira, ese trabajo. Que don Gregorio fue una persona que se mantuvo siempre
ahí. Sí, mira, el que me conoce, José Ramírez me conoce, que es el director de este medio, me conoce. Yo no tengo envidia. Yo di clase de locución y todo aquel que me ha pedido una asesoría, que me ha pedido un aprendizaje, yo le digo, si tú estás dispuesto, yo te enseño. Malo es porque yo digo, yo vivo de esto, y malo es que tú quieras coger esto como algunos, y ustedes lo saben. Muchos dicen, no, esto yo lo quiero es para yo entretenerme. Yo no me gusta la gente que quiere entretenerse, porque un día va a ir, otro día no va a ir. Lo va a coger como un juego. Es una cosa así. Sí, no, yo soy cuidadoso. Tú me invitaste aquí, te dije que sí, y yo si tengo alguna situación, con tiempo te lo diría. Exacto. Pero si mi compromiso es porque yo entiendo lo que es un medio de comunicación y el espacio que te dedican a ti, tú tienes que agradecerlo como individuo porque por algo lo hicieron. Te están invitando a un medio y hay gente que cree que estar en un medio, hacer un medio es un juego. Yo no sé si tú tienes en la parte de lo que tú vas a comunicar hoy, los tipos de medios que hay, los de redes, los medios de comunicación tradicionales, que es lo que yo trabajo, y yo creo en estos medios en los que tú estás trabajando, pero hay un problema. Dentro de esto no hay un control de lo que se va a decir, de lo que va a hacer, y me da mucha pena que hay muchos programas de esto que quizá le sacan provecho por el asunto del morbo, pero a la larga yo sé que eso no va a perdurar. Sí, estamos en esa misma dirección. Es que tengo la pregunta. Sí, yo me estoy adelantando. De cómo tú ves el ejercicio ahora mismo de la comunicación comparada con la comunicación que se hacía antes. Mira, si tú lo ves internamente, como estamos trabajando, ahora es mejor. Porque yo estoy en este micrófono, tuve que acostumbrarme a estar de este lado y no en las dos cosas. Recuerdo que uno de mis maestros fue Teo Veras, y él se sentía bien manejando los equipos y hablando, las dos cosas. Porque el pensamiento del que dirige, a veces, el que me ve en los programas que yo produzco, lo que se transmite, me ven haciendo señas y pueden malinterpretar. Y me lo han dicho algunos y creen que yo, porque usted llamó por teléfono, creen que yo estoy hablando de ellos. No es que estoy hablando de ellos, es que ellos no saben, no se dan cuenta, yo estoy haciéndole señas al control de lo que va a continuación, de qué vamos a hacer. Y hay ademanes y señas que se hacen en televisión que yo no debería hacerla porque eso debe saberlo el control, el que maneja aquello. Exacto. Eso es una parte. Ahora, en la parte de lo que se dice, en los medios en sentido general, que creo que por ahí, no solo de redes, el locutor ahora tiene más oportunidades de hacer mejores cosas y sin embargo muchos no lo hacen. ¿Por qué? Porque dedican su tiempo a un teléfono, dedican su tiempo. Yo he invitado gente que tú lo ves en lo que están hablando contigo haciendo otra cosa. Sí. Entonces eso no es lo correcto. Eso ha pasado. Eso afecta. Veces, sí. Yo trabajo con 3 equipos. Yo trabajo con una laptop, con una tablet y trabajo con un teléfono, pero es trabajando con esto. Y ya yo estoy concentrado en lo que estoy haciendo. Sí. Yo tengo informaciones para aquí. Yo a veces si voy a la iglesia, yo tengo el versículo, yo lo veo aquí, pero hay gente que no, que es chateando. Entonces, esto ha hecho mucho bien y mucho mal en la comunicación. Y repito, el locutor de antes tenía mover 2 platos, ir a una discoteca, un archivo de disco a buscar disco, atender el teléfono, leer un texto de un comercial, a veces poner un cassette, a veces poner un cartucho con un listado, ahí son 5 anuncios, tenía que leer los anuncios y buscar los cartuchos y tenerlo ahí listo. Y sin embargo, tú oías en el aire y oías una dinámica. Ahora tienen una computadora que le tira todo solo, no saben lo que van a hacer, a veces no saben lo que están diciendo, tú oyes diarios, repiten lo mismo, no se preocupan por conocer quién canta, porque también es otro problema, no se preocupan por nada de esto, no se preocupan por aprender historias, por aprender lo que está pasando. Yo conozco personas que le pregunto y no saben lo que está pasando. No, yo no con eso, yo nada más trabajo. Tú no sabes, tú tienes hijos, tú no sabes si en la esquina puede pasar algo y tus hijos pasan por ahí. Son muchas cosas, pero sí, la radio ahora es mejor que antes en ese sentido. Es más económica, si se quiere trabajar los equipos. Los equipos es más económico que antes, aunque hay muchas cositas.
Antes tener un transmisor tenía un costo altísimo. Lo que sí, si tú sabes manejarte, la electricidad también te va a consumir. Ahora hay equipos que consumen menos. Por eso digo, si tú te instalas bien, es más económico. El único problema es que la publicidad no se paga según el tiempo. ¿A qué me refiero? Si el arroz sube, entonces debe subir la venta, el costo. El costo subió, pero todo sube y la publicidad hace 30 años tiene el mismo precio. Se mantiene igual. Se mantiene igual. Por eso, los que más producen dinero en esto, quizás son los programas que tienen más incidencia. O sea que ese es otro problema. Si tú manejas tu medio con cierta característica y habilidad, tú lo consigues. Antes, por ejemplo, el show del mediodía tenía publicidad, aunque era uno de los programas más vistos. Puse ese, por ejemplo, que era uno, pero tenía un grupo de gente detrás que si ellos no salían, es decir, le daban un anuncio, se quedaban sin anuncio, porque antes no se veía el medio con estadística. Ahora se dice, no, mira, hay una estadística que dice que el medio tal, el que se ve, el que se oye, el que se ve por internet, porque eso se puede hacer, se mide. Ahora la medición, estoy hablando de las compañías grandes, que hay otro formato de poner publicidad, que es el chantaje también, eso es otra cosa. Adelante. Kenneth, vamos a una pausa y en breve continuamos. Sí, señor. La respuesta a tus necesidades tecnológicas la tenemos en Olivares Computadoras, Olicompu. Soporte técnico, asesoría, venta de computadoras personales y laptop, accesorios e instalaciones de redes. Olivares Computadoras, Olicompu. Estamos en la calle 27 de febrero, número 21, en San Pedro de Macorís, próximo al Parque Duarte. Teléfono 809-246-5312. Olivares Computadoras, Olicompu. La tecnología en sus manos. Porque compro de todo y me sale más barato, me va mejor. Porque me da para la medicina y me sobra para la comida, me va mejor. Porque todo está más limpio, me va mejor. Porque todo está más fresco, me va mejor. Porque veo más variedad, me va mejor. Porque me brinda la ayuda que necesito, me va mejor. Porque hago mis compras más rápido, me va mejor. ¿Para qué quieres más? Si aquí te va mejor. En salud, a mí me va mejor. Novias y decoraciones Jehová Jireh. Todo en decoraciones para eventos y el hogar. Alquiler de trajes de novias y para 15 años. Novias y decoraciones Jehová Jireh. Estamos ubicados en la Rafael del Himne, número 54, esquina Duvergé, en San Pedro de Macorís. Teléfonos 809-339-4511, 809-529-1436 y 809-752-8802. Seguimos conversando con Kenneth Justiniano, quien es un reconocido locutor de San Pedro de Macorís, un comunicador ya de larga data. Sí, señor. Es un hombre viejo ya, que se ha mantenido. No está viejo todavía, pero se ha mantenido ahí. Pero la gente da miedo decir que está viejo, sí está. Kenneth, sí. En cuanto a lo que es son tus programas, ¿verdad? Los programas que tú diriges. Tú eres director de Rayo X, productor de Rayo X. ¿En qué año fue que inició? Bueno, yo sé que hace mucho. Sí, tiene más de 20 años el programa. Así, ya se me fue de la memoria. Pero sí te digo, mira, con relación al programa, yo empecé con Lo Mejor del Domingo, un proyecto que a su tiempo uno dice, bueno, ya ese tiempo se agotó, ya esto yo lo puedo dedicar a extenderlo a lo cotidiano, un programa con una característica
más jocosa, sin daño, que inclusive yo tenía muchos oyentes que eran padres e hijos, porque el programa tenía esa dinámica de que todo el mundo podía ir y se reía. Yo dije, ven acá, pero en la tarde hacer un programa donde lo que hay música y novela en la televisión y la gente cansado en el día de escuchar noticias que a veces te dañan. Y era para todo público. Sí, entonces yo dije, ven acá, pero déjame hacer un programa. Y alguien me dijo, eso tú no lo puedes hacer diario a las 6 de la tarde. Aquí eso no va a funcionar. Y bueno, vamos a intentarlo. Y ha funcionado tal de que a partir de ahí, la mayoría de medios de comunicación tienen programas a esa hora. Inclusive, luego que mi esposa Judy participó con nosotros, principalmente en la producción de ese programa y las ideas, me daba muchas ideas y participaba también con nosotros. El trabajo que ella tiene no le permite ya estar así dentro de los medios, y su condición también como cristiana no le permite algunas cosas, ya ella no se lo permite. Pero sí agradezco esas ayudas en eso. Entonces, ya con relación a esto, que se forme ese equipo, pasa el tiempo, yo sigo en mi proyecto, no me va mal, sigo en la estación igual, pasa la tragedia en el programa con la gente de la mañana, a mi compadre Luis Manuel Medina y mi hermano Leo Martínez. Milenio Caliente. Sí, Milenio Caliente, que vivíamos más tiempo juntos que con mi familia, porque uno se pasaba el día completo ahí. Los proyectos que se hacían de las caravanas, siempre en conjunto, los proyectos de viaje fuera del país. Sí. También yo era quien dirigía la parte técnica principalmente, aunque sí participaba en voces ahí en esos viajes, pero me dedicaba más a las transmisiones y por mis conocimientos en esa área. Entonces pasa esto, la emisora tiene ese vacío y pasan un par de años. Y un día subo a la oficina del propietario de la estación, el presidente de la estación, Joaquín Chea, que le agradezco siempre que me ha puesto en la mano a lo que tú creas, claro, con asesoría de él. Sí, sí. Y me dice, hay que hacer un programa en la mañana. Dije, bueno, vamos a buscar el personal, como pasó con la estación, que yo fui buscando gente, tú eres que va, cuando inició. Me dice cuando voy saliendo, no, pero tú eres el productor. Tú vas a ser el productor. Y el productor del programa de la mañana. Deme unos días para yo decidir. Y yo, hay cosas para decidirla. Consulté con varios amigos. Consulté con uno, con otro, con gente de diferentes extractos sociales y gente que yo entendía que podían darme un consejo. Inclusive hasta políticos, que quizá uno no se imaginaba que podía yo hablar con ellos. Y le digo, mira, está pasando esto, y él me dice, hazlo. Todos me dijeron, hazlo y confía en Dios. Bueno, con esa asesoría, más la asesoría de mi familia, mi esposa y la gente cerca mía, digo, bueno, vamos arriba. Y comienzo a armar el equipo del programa. Y mira, el programa La Mañana 103 ya cumplió ahora en este mes 8 años. Sí, sí. Y creo que me siento satisfecho con el logro hasta la fecha del programa. Y en cuanto a Rayo X. Sí, usted es miembro de ese programa hace muchos años. Sí, yo fui que inicié también ahí. Sí, claro que sí, y está ahí todavía. Y estamos ahí, sí, claro que sí. El programa, mucha gente me comentan, porque le gusta el programa. Incluso hay una persona que lo tiene fijo, siempre tiene ese programa. Porque tratan diferentes temas y temas importantes, y a veces se van a con temas, la jocosidad. Sí, y cosas de los tiempos atrás, cosas que se hacían en los campos, todas esas cosas, y eso que trae como vivencia a claro uno, que porque sí. Uno se crió en los campos y yo no sé si tú me preguntaste que si yo soy macorizano, porque en ese programa principalmente uno habla muchas cosas. Lo que pasa es que uno busca historias, busca las cosas de lo que pasó y se asesora con personas. Y antes de empezar el programa, antes de ir al aire, entonces uno, en mi caso, se asesora y nos ponemos de acuerdo de qué vamos a hacer, qué vamos a decir en el programa. Sobre los temas, nos ponemos de acuerdo.
Kenneth, tengo en la línea telefónica a una persona que tú conoces mucho, que trabajó contigo en la 103, y una persona que es parte de este espacio Resumen Sabatino, que es Néstor Porfirio Núñez, ese es mi hermano, colega periodista, quien nos llama desde Orlando, Florida. Adelante, Néstor. Sí, buenos días. Para mí es un placer hoy escuchar esta voz autorizada de Kenny Justiniano, una persona que se ha mantenido humilde y que ha dado muestra de que tiene una buena formación familiar. O sea que desde que lo conocemos siempre ha sido una persona muy educada, no es una persona conflictiva, una persona que ayuda a los demás. Así que para nosotros es una gran satisfacción poder participar como siempre cada sábado en este programa con algunas preguntas. Así que la primera pregunta, me gustaría saber que si él puede establecer, por ejemplo, los locutores de ahora y lo de antes, con todas las herramientas que hay, con las redes, con la tecnología, ¿tú crees que están más preparados ahora que antes? Bueno, es una buena pregunta. Al ratito hablamos un poquito de eso, pero es una buena pregunta. Y la voy a repetir ya con otras palabras, lo que comentamos al principio. Sí, hay una diferencia entre el locutor de ayer y el locutor de hoy, pero si el que dirige el medio no tiene la visión para saber a quién va a colocar dentro del medio, entonces se cae. Sí, de manera individual, el locutor es diferente. El locutor de ahora con el de ayer, mucha gente dice el locutor de ayer era mejor en una cosa, tenía muchos conocimientos, lo aplicaba, porque a veces te llamaban por teléfono, a la generación inclusive anterior a la mía, y le preguntaban cosas, y decía, pero tú eres locutor, tú debes saberlo, le decían, porque el locutor debe saber cultura, debe saber ciertas cosas, y si tú no lo sabías, pero tú eres locutor, tú debes saber eso, pero tú no eres un profesor. Al locutor de ahora, el que se dice locutor, a veces mal formado, porque no se ha formado como locutor. Muchas veces, como los medios ahora, cualquiera puede, si tiene alguna condición, o a veces si paga, puede hacer un programa de radio o de televisión o de redes sin ningún tipo de conocimiento dentro de lo que hace. Yo, por ejemplo, me he encontrado en algunos casos con algunos compañeros que he tenido que me dicen que yo soy muy agresivo, como dentro de que sugiero mucho. Digo, no, lo que pasa es que el locutor tiene que tener un formato para salir al aire. Usted debe saber qué va a hacer cuando usted lo presentan, cuando usted comienza a hablar, cuando usted, o sea, la dinámica. Hay mucha gente que no está preparada como locutor, sin embargo, sí asume la responsabilidad del locutor. El locutor de antes era mejor en ese sentido. Trabajaba solo, lo dije hace rato, trabajaba solo en su cabina, era responsable hasta de la puerta para entrar y salir, porque estaba solo. Ahora el locutor en muchos casos tiene un control, tiene una computadora, tiene un celular, pero entonces se dedica al celular, no aprende. Yo decía en días pasados que un libro antes en la mano, tú lo leías rápido, un libro en las redes, tú duras un año, porque en lo que tú lees el libro te entretiene en otra cosa y va cambiando. Pero sí, en sentido general, el locutor de antes en conocimiento era mejor. Eso sí es verdad. Ahora, en tecnología, hay locutores que tuvieron que abandonar la comunicación porque llegó la tecnología y dijeron, yo no puedo llegar ahí. Sin embargo, sí se puede. Yo, por ejemplo, yo tenía un cronista deportivo que está fuera del país ahora en el programa, y él me veía con una computadora y yo decía, tiene que tener una, hace un tiempo. Y él empezó, el primer cronista aquí que trabajó con eso, con computadora, fue él, uno de ellos aquí, y eso ya obligó a mucha gente a mejorar, y yo siempre busco la forma de que vaya mejorando cada quien. Claro, hay recursos que hay que utilizar para cada cosa, pero sí, se puede. Y no sé si con esto respondo a mi hermano, que inclusive su hijo trabajó con nosotros en el programa de los domingos. Sí. Sí. Iván, Máximo. Sí, Máximo. Sí. Me lo saluda. Sí, estoy satisfecho. La otra pregunta, vemos que se ha puesto muy de moda de locutores dando cursos, o sea, de locución. ¿Tú crees que todo el mundo está capacitado para dar cursos? O sea, que eso ya está como, se ha relajado mucho con bueno, eso. Déjame decirte, yo no puedo, no quiero cuestionar, porque dicen que el bombero no se pisa la manguera. Pero fíjate, muchos de esos cursos, me he fijado, yo escribí un folleto, un libro, una recopilación para dar clases de locución
cuando yo empecé a darlo, que de hecho, cuando empecé fue porque un compañero locutor dejó un proyecto de un instituto, lo dejó solo a los estudiantes. Por favor, Kenneth, pero yo estaba haciendo ese proyecto. Y empecé a dar clases de locución y vi la necesidad que había de hacer un folleto. Aquí se usa mucho el de la Escuela Nacional de Locución, se usaba, ustedes recuerdan, ¿verdad? De la Escuela Nacional de Otto Rivera, se usaba. Entonces yo hice un folleto, pero no solo tú dar clases por lo que tú tienes ahí escrito. El profesor de locución tiene que tener ciertas experiencias, tiene que tener ciertos conocimientos de lo que está haciendo, cultura general, pero a la vez enseñar cómo el locutor debe manejarse dentro de los medios independientemente a la dicción. Yo lo primero que hago es al que voy al curso, yo lo pongo a hablar a todos y voy escribiendo cuáles son las necesidades que veo iniciales de cada uno en la conversación. Eso es lo primero. Entonces, yo no sé si, no puedo cuestionar al que da las clases de locución, porque primero, eso económicamente no deja mucho dinero, tú dar clases de locución. Es un trabajo más, el que da clases de locución, como en el caso mío, lo hago por satisfacción y porque me preocupa la clase a la que yo pertenezco, que no hay tanta gente formada en ese sentido. Entonces, eso es parte de lo que yo creo. Sí, dar clases de locución es bueno. Ahora, yo recuerdo, tengo un compañero que trabajó conmigo, que él preparó un curso de locución para los exámenes de la comisión, y él estaba en la mesa directiva porque era parte me reservo el nombre, era parte de la comisión en ese momento. Y le dijeron ahí mismo en el aire, los compañeros dijeron, pero compañero, los locutores que usted formó, toditos se han quemado, ¿qué es lo que está pasando? Le dijeron. O sea que también hay que saber decirle al que se va a examinar, en este caso, mira, vamos entonces a hacerte un examen nosotros, y si tú calificas en este examen, por ejemplo, yo decía, mira, tú puedes examinarte, tú sí, tú no. Entonces, eso que tú le decías, sí puedes examinarte, pocos de ellos se quemaban, pero hay otros que iban y se quemaban, algunos no, por suerte pasaban, pero ese es el punto. Así que muchas gracias, ya sé que estamos por el tiempo, muchas gracias, Kenny, para mí es un placer a través de esta vía poder comunicarme contigo. Gracias, así que, cualquier momento nos encontramos aquí o allá. Ok, que pase buen día. Gracias. Bye. Gracias, Néstor. Kenny, tú eres miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Correcto. También de la Asociación de Locutores. ¿Tú dirigiste la asociación alguna vez? No, nunca la he hecho. Y creo que eres de aquí de... ¿Cómo que se llama aquí? Del Club de Leones. Del Club de Leones. Sí. ¿Y qué otras instituciones tú estás? No, ya está bien. No hay más. No hay más. Ya hay clubes que son particulares, que eso no van en eso, pero sí, estoy en esos lares. ¿Y cómo tú ves, Kenneth, ahora, porque antes creo que los locutores no recibían pensiones, ¿verdad que no? Sí. ¿Cómo tú ves esas pensiones que le está dando el gobierno ahora a los locutores desde hace muchos años? Son necesarias porque, primero, el locutor de una época de 40 años atrás, o sea, que tiene de 40 años para atrás trabajando en los medios, se dedicó a la radio simple y llanamente, en la mayoría de los casos. Ahora hay locutores que son médicos, abogados, ingenieros, y hay locutores que no necesitan la comunicación para vivir. Sin embargo, hay otros que sí se han pasado la vida trabajando en medios de comunicación, y todos aquí saben que, y eso antes inclusive las mujeres creían que el locutor ganaba mucho dinero. Sí, José. Y sin embargo, no. El locutor tiene un sueldo. Antes se pagaba por hora. Si tú trabajabas 4 horas, te pagaban 4 horas diarias te pagaban. Muchos querían hacer los días libres, las vacaciones, para aumentar las ganancias, ¿verdad? O los beneficios. Pero sí, ahora hay una diferencia de que todo aquel que trabaja en medios fijos oficialmente, ya con horas establecidas, está en la TSS y cotiza, pero realmente el locutor se hace necesario que a cierto tiempo ya
que esas pensiones sean dadas y creo que sí, que vale la pena. Y anteriormente cuando un locutor, bueno, yo no soy locutor, pero yo siempre he estado en estos medios. Sí, pero el sindicato también tiene esa característica, sí. El sindicato de la prensa. Y cuando un locutor salía a la calle, no sé en este caso ahora, pero no era fácil porque se llenaba, las muchachas estaban detrás de ellos, las mujeres detrás de los locutores, yo no sé ahora, Kenny. Pero es diferente. Primero, las ciudades eran más pequeñas, a pesar de que ahora hay imágenes de televisión, eran más pequeñas y era más fácil establecer la comunicación con el locutor y el locutor se veía como un artista también. Ahora ya no quiero hablar tanto de eso, pero ya las personas ven al otro, lo simplifican y como hay tanta gente que produce dinero de diferentes formas, entonces ya el locutor se ve de otra manera. Inclusive ya el asunto del amor familiar se ha ido perdiendo en muchas cosas, donde impera más lo económico. Ya inclusive la mayoría de los divorcios aquí en el mundo, principalmente aquí en República Dominicana, los divorcios se dan por el asunto económico. Eso está en estadística, eso son cosas que se ven. Pero sí, el locutor de antes se veía diferente. Recuerdo cuando nosotros inauguramos en 1984, que se inauguró la estación FM 103, ya en el primer aniversario, en el 85, se hizo un evento en el Deportivo de la Universidad Central del Este, en ese gran escenario que había ahí, que deben utilizarlo más, que está cerrado. Ahí se hizo ese primer aniversario, nosotros tuvimos que sacarnos con seguridad de ese lugar. Ahí estaba con nosotros Michael Miguel, entre otros, esa estrella de la comunicación, que aquí fue que empezó él. Kenneth, en cuanto a la libertad en los medios de comunicación para ejercer esa profesión, ¿cómo tú la ves? Tanto en los medios de comunicación, de radio, televisión, incluso los medios escritos, porque ha variado mucho. No sé cómo tú lo entiendes ahora. Bueno, Iván, tú eres un periodista de muchos años y has trabajado y trabajas con medios nacionales de los más importantes del país. Tú eres un periodista de buena línea. Lo personal a veces no impera en este tipo de cosas, porque yo le digo a los compañeros míos y a los estudiantes de locución, les digo, miren, inmediatamente usted entra a un medio de comunicación, su vida cambia. O desde que usted entró por la puerta del curso, vamos a ponerlo más para atrás, tu vida ha cambiado, porque ya el que tú ves, el que tú oyes, tú comienzas a corregir y decir ese no, ese sí, según lo que tú vas aprendiendo. Pero le digo, el dueño del medio es el que decide. Eso pasa en todos los medios. El dueño o los dueños. Claro, el que dirige es el que asume la responsabilidad de lo que le dice el dueño. Todos los medios de comunicación, escritos, radiales, televisivos, de redes, lo que sea, tienen una línea, una dirección, y a veces obedecen a líneas específicas. Por ejemplo, tú como persona educada dentro de los medios y disciplinado, tú me has llamado y me has dicho, Kenneth, tengo una entrevista con fulano de tal, ¿la puedo poner? Porque eso también tiene su valor. ¿De qué va a hablar? ¿Cuál es la dinámica? Entonces tú le dices que sí o que no, porque hay veces que se sale de lo que tú promueves dentro del medio, o en muchos casos, bueno, hay emisoras, nosotros no, pero hay medios de comunicación que tienen línea porque pertenecen a grupos políticos, exacto, porque el dueño es de tal partido, pero, por ejemplo, gracias a Dios, en el medio que yo trabajo, y he trabajado desde 1984, a mí nunca me han puesto línea, y los que trabajan allí pueden corroborar con eso. Por ejemplo, en el programa de la mañana, que es el programa fuego, como dicen, pero allá no se habla en contra de nadie, sino se habla la verdad o la mentira, o se busca la alternativa. Pero decirle a la gente que, mira, no, aquí no venga a hablar de eso, no hable de fulano, allá no se hace eso. Ya cada quien viene con sus ideas, claro. Por eso es que hay que buscar personas para trabajar en los medios de comunicación, en lo que tú trabajas, buscar personas que tengan esa habilidad de conocer lo bueno y lo malo, y no tener la envidia,
no tener el recelo con el resentimiento y decir las cosas porque, yo estoy en este medio ahora, tú verás, voy a acabar con fulano. Eso no debe ser así. Y por eso nosotros buscamos, a veces no tenemos mucha gente, pero siempre el que está ahí tratamos de que tenga esa calidad. Kenneth, ya llegamos a la parte final del espacio, pero queremos que tú le des una orientación a estos que están iniciando en los medios de comunicación, principalmente como locutores. Mira, el locutor, lo primero es que debe formarse con cierta cultura general. Eso hay cosas que no se venden, que es la formación familiar, eso no se vende. Eso se hace desde tu nacimiento. La formación familiar tiene un valor incalculable, eso que lo sepan, creo que lo saben los que trabajan en medios, y les recomiendo a la mayoría que estudien, que se preparen, y da mucha pena a veces que por ganar más, por querer ganar más y querer estar adelante, creer, entonces pierden la dinámica de lo que es un medio de comunicación. Repito, otros lo hacen para algún beneficio temporal. Si me voy a poner aquí por un tiempo a ver qué pasa, pero persevere el joven, trate de hacerlo mejor. Van a encontrar muchas trabas, van a encontrar que tú vas a un medio a buscar algo y si tú no sabes la dinámica de ese medio, te van a decir que no. Yo, por ejemplo, hay personas que van allá con proyectos de comunicación y les digo, de boca, digo, no, escribe lo que tú vas a hacer. Exacto. En el programa, hazme un guión y después nos sentamos a hablar de dos cosas. Una, de que ese contenido, pero hay otra que es lo económico. Porque recuerden que los medios son negocios. Claro. Son negocios, los medios de comunicación son negocios, porque ¿de qué va a vivir un medio de comunicación? ¿Te entiendes? Puede ser un medio de la ONU, pero eso necesita recursos y los recursos hay que inyectarlos. Pero sí, comunicador, si quiere ser locutor, si quiere trabajar en medio, aunque no sea locutor, piense primero en el que está de aquel lado. A quién usted puede hacerle daño, a quién usted puede hacerle bien, y trate de que siempre sea algo positivo para que entonces ese retorno venga y que Dios siempre lo ponga en primer lugar. Kenneth, quiero decírtelo personalmente aquí. Tengo mucho tiempo ya contigo en el programa Rayo X. Sí. Y una vez estuve también laborando en la emisora haciendo los boletines. Sí. Pero en el programa Rayo X me siento muy bien, me siento a gusto y creo que realmente hacemos un buen trabajo en favor de la comunidad. Y el programa ha ido creciendo, ha ido avanzando y es un programa que está en el gusto de la población. Correcto. Así que quiero también felicitar a Marilyn y su esposo Virgilio Calderón, que siempre están en sintonía con nosotros, y otras personas que también todos los sábados están con nosotros. Así es que muchas gracias, Kenneth Justiniano, director de FM 103, también productor de los programas Rayo X y La Mañana 103, un locutor de larga data y un locutor de mucha confianza, mucha credibilidad en San Pedro de Macorís. Bien, gracias a ti, Iván Santana, gracias al director del programa, José Ramírez, mi hermano ingeniero José Ramírez. Bueno, un saludo para Ramón Perdomo, que está en sintonía, también mi compañero de la mañana, fijo. Sí, qué bueno. Gracias entonces a ustedes y gracias a los televidentes, a los oyentes que se mantienen con BISradio. Así que gracias a Néstor Porfirio Núñez, que también es parte del espacio, y a los amigos oyentes les decimos que si Dios así lo permite, el próximo sábado estaremos en su espacio Resumen Sabatino por VI Radio. Que pasen feliz resto del día.